Anualmente en Honduras se pierden aproximadamente 64.000 millones de lempiras en concepto solo de corrupción. Estamos ante las puertas de una convulsión social. Si los políticos y los corruptos no respetaron la vida en los tiempos de la pandemia, tengamos la plena seguridad de que ellos no van a respetar absolutamente nada y que solamente tienen la intencionalidad de enriquecerse sus bolsillos. La corrupción es un mal endémico que ha azotado al país desde hace siglos y con el pasar del tiempo parece que se recrudece aún más ante la vista y paciencia de todos. Desde los préstamos solicitados a varios países de Europa para la construcción del ferrocarril en Honduras a mediados del siglo XIX y que nunca llegaron al país, esta nación centroamericana ha sufrido el embate de este flagelo que la ha hundido en una pobreza casi absoluta. El 15 de marzo de 2020, el gobierno anunció un toque de queda absoluto a raíz de que se había confirmado los primeros casos de COVID-19 en el país, por lo que de inmediato se destinaron fondos que servirían para adaptar hospitales o áreas para atender a las personas que resultaran infectadas con esta enfermedad que inició en la localidad de Wuhan, en China. Sin embargo, y con el paso del tiempo, lo que se fue descubriendo es que dicho presupuesto no se había invertido bien. Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, hasta el 11 de abril de 2020 se habían destinado más de 80.000 millones de lempiras para este fin, cifra que se fue incrementando poco a poco. Probablemente la pandemia va a hacer más estragos en las consecuencias sociales y económicas que en la misma pandemia como tal. Se estima que Honduras puede pasar, según datos serios de organismos importantes, nacionales e internacionales, Honduras podría estar pasando de un 65 más o menos hasta un 75 de hogares en situación de pobreza, un 50% de extrema pobreza. En la calle, cómo ha proliferado la mendicidad y la cantidad de personas pidiendo comida, pidiendo apoyo, pidiendo dinero. Y el impacto social será, ya está siendo y será mucho más brutal. Muy temprano dentro de la pandemia comenzaron a aflorar temas que lamentamos enormemente en cuanto a los aportes económicos y comenzaron a aflorar sendos problemas de corrupción que nosotros hemos señalado en el seno de la mesa multisectorial y que nos preocupan a nosotros y evidentemente a todos los hondureños. Sin embargo, no hemos decidido mantenernos queriendo dar nuestro mejor aporte, nuestra mejor forma de expresar la lectura. Evidentemente, parte de lo que hemos logrado recomendar dentro de la mesa ha sido producto de las deliberaciones que tenemos dentro del grupo COVID y hemos podido, por lo tanto, con los expertos que tenemos en ese grupo, dar opiniones contundentes en relación a esto. Es inaudito que vayamos a creer de que Invest y una sola cabeza, como es el señor Bográn, es capaz de hacer lo que aparentemente es ingenuidad y casi estupidez administrativa de entregar los cheques como los entregó y los millones. Eso solo se puede entender desde la posibilidad de la componenda, porque no son seres humanos que tienen problemas de ese tipo de inteligencia, sino que cosas que queremos aparecer en Honduras como torpezas o como el extremo de la ignorancia y de la ingenuidad, en verdad no han sido tales. Es muchas acciones de corrupción en Honduras, más que torpeza, ingenuidad y todo eso, son perversidades. El Consejo Nacional Anticorrupción ha sido la institución que ha demostrado a través de al menos 11 informes los terribles actos de corrupción que se han desatado desde el inicio de la pandemia. Anualmente en Honduras se pierden aproximadamente 64.000 millones de lempiras en concepto solo de corrupción. Sin embargo, hemos visto que durante la pandemia y después de haber presentado aproximadamente 10 informes, 10 partes de los informes denominados la corrupción en tiempos de COVID-19, en donde se ha podido identificar, se ha podido establecer
la ejecución de actos de corrupción desde la compra de mascarillas, desde la compra de ventiladores mecánicos, la compra de hospitales móviles que hoy por hoy no están funcionando en el país. Entonces, finalmente esto se ha agudizado sumamente bastante porque vea usted que si los políticos y los corruptos no respetaron la vida en los tiempos de la pandemia, tengamos la plena seguridad de que ellos no van a respetar absolutamente nada y que solamente tienen la intencionalidad de enriquecerse sus bolsillos. Estamos ante las puertas de más de una meseta, pero más peligrosamente, y lo que verdaderamente lamentamos es la posibilidad de una convulsión social. Estamos ante las puertas de una convulsión social precisamente porque no se le ha podido dar una respuesta verdadera a esa enorme cantidad de personas que se encuentran desempleadas, que se encuentran con hambre y que se encuentran con una necesidad de apoyo, y ese apoyo es justamente el que nos hace falta. Pero nosotros, dentro del proceso de tratar de tener esta lectura, hemos querido, por lo tanto, conducir nuestras recomendaciones tomando en cuenta los dos factores, el factor económico y el factor de salubridad. A los que están en el gobierno se les presentó el escenario perfecto para delinquir, aseguran. Los corruptos, la gente que roba a esa magnitud en red, que se organiza para robar, que se articula para robar, no entiende ni va a cambiar por meros cuestiones moralistas. Es decir, esta idea que a veces hay vertida en algunos medios de opinión y en la sociedad, de que ahorita en pandemia hay que tener conciencia de no robar, como un llamado de ese tipo. No, esta gente no entiende de eso. Se organizó para robar, para delinquir, y están en el gobierno en buena medida para ello. Entonces, eso no importa, no importan vidas, no importan derechos humanos. Entonces, esta gente que gobierna se le presentó el escenario perfecto para la corrupción. Estamos ante un escenario inédito de corrupción en el que también se están aprovechando normativa que fue aprobado recientemente, antes de la pandemia, como que se estaban preparando para ese momento. Por ejemplo, el Código Penal, en el que se reducen drásticamente las penas de corrupción, las penas de narcotráfico y las penas de lavado de activos, que es una trilogía de penas y de delitos en los que hoy se ven incursos todos los políticos que resultan cuestionados por corrupción. Siempre están ligados al narcotráfico o al lavado de activos. Para el sociólogo, analista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Eugenio Sosa, hay 3 factores que ayudaron a que los niveles de corrupción durante la emergencia por COVID-19 se incrementaran de manera desproporcionada en el país. No olvidemos que la Masi se despachó este año, que la Masi salió del país, si no me equivoco, el 19 de enero como plazo final del convenio que había entre la OEA y el gobierno. Esto significa creación de leyes discrecionales, donde usted arma cualquier organismo, el Congreso autoriza, se pone de acuerdo con el Ejecutivo y le da carta blanca, cheque en blanco. Recuerde usted que así como se despachó la Masi en enero, estos poderes, este gobierno con los poderes del Estado, tuvo la osadía de presentarse los poderes del Estado, Oliva, Arguella y mismo Juan Orlando, vendiéndonos de que no importaba que se fuera la Masi porque venía un gran sistema anticorrupción y que Honduras iba a ser ejemplo de transparencia y en el mundo y en América Latina. Y Honduras, lo que ha construido rápidamente en estos últimos años es que es uno de los países de mayor ejemplo de cómo la corrupción existe y puede destruir un país, una nación. Y luego
el fiscal Chinchilla apareció en febrero lanzando una cortina de humo de que venía toda una conspiración contra él, porque iba a ir tras las grandes redes de corrupción y crimen organizado. Y ahí está, no ha hecho nada. Eso fue en febrero, no ha hecho nada. Todavía no ha hecho nada. Desde la adquisición de mascarillas hasta la compra de hospitales móviles en mal estado, desde la compra de ventiladores incompletos hasta la entrega de 48 millones de dólares sin respaldo, son solo algunos de los casos que se pueden cuantificar a simple vista y por el cual aún nadie responde, exponiendo al Estado de Honduras a una de las más grandes estafas en su historia. Debo de ser bastante enfático de que los corruptos cada vez se superan a ellos mismos. O sea, como que ellos tienen retos en donde se van superando en sus actos de corrupción. Y en el caso de la pandemia empezamos encontrando la adquisición de mascarillas y guantes descartables a un precio sobrevalorado. Después identificamos el pago de ventiladores mecánicos que no sirven, no funcionan y que cada ventilador mecánico tenía un costo excesivamente alto de más de 300,000 lempiras. Después identificamos la adquisición de hospitales, el pago del 100% de los mismos por un valor de más de 1.100 millones de lempiras y que hasta la fecha los hospitales no han funcionado. Después se identificó la adquisición y la distribución de mascarillas N95 que no son para uso médico quirúrgico, sino que son para uso estrictamente civil y que fueron distribuidos a médicos. Cada vez vamos encontrando actos de corrupción. Le puedo decir que entre esos son algunos preocupantes, pero bueno, cada vez se van superando más, cada vez van apareciendo otros actos de corrupción y que finalmente están generando una afectación sumamente grande en el país. 93,000 millones de lempiras fueron aprobados en el marco de la pandemia. No hay ventiladores mecánicos, no hay hospitales móviles, tampoco hay dinero. Lo que sí tenemos es una gran cantidad de muertos. Sobre el caso de los hospitales móviles que fueron comprados por un monto equivalente a los 1.100 millones de lempiras y de los cuales ninguno funciona aún, el Consejo Nacional Anticorrupción ha encontrado una serie de irregularidades, entre ellas que parte del equipo contiene indicios de haber sido utilizado y manipulado. Además hay piezas oxidadas, las cuales fueron borradas, pintadas con aerosol y las mangas que interconectan los contenedores son lonas tensadas y no acordeones. El CNA también corroboró que los supuestos hospitales móviles no poseen ventiladores mecánicos a pesar de haberlos pagado, por lo que convierte a estas unidades en salas de triaje. Recientemente, las autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron que se necesitan al menos 70 millones de lempiras más para poner en funcionamiento dichos hospitales. Y como si esto fuera poco, la Asociación para una Sociedad Más Justa afirma que la compra de estos supuestos hospitales móviles fueron sobrevalorados en al menos 12.3 millones de dólares, dejando al descubierto una maraña de corrupción sin precedentes. Cuando no se cumplen las leyes, como fue el caso de esa compra, se hizo caso omiso de la normativa de la Ley de Contratación del Estado. Y no solamente eso, sino que se violentaron procedimientos elementales de presupuesto, de cambio de divisas y de otras normas, incluso la Constitución. Lo único que puedo decir es que eso no es buena fe ni mala fe, eso es estupidez. Porque actuar así, a sabiendas de que estaba un enorme riesgo. Pero las irregularidades no paran ahí. El CNA reveló en su informe número 11 denominado La corrupción en tiempos del COVID-19 que en la compra de 474,000 mascarillas N95 al grupo GIT por parte de InvestH también se dieron una serie de irregularidades, entre las que se pueden enumerar en indicios de sobrevaloración en el precio de las mascarillas, extraños movimientos societarios y rastros de favoritismo a empresas que no se dedican a la venta de insumos de bioseguridad.
Inves H pagó casi 51 millones de lempiras al grupo GIT por las 474,000 mascarillas, significando esto un costo de 107.25 lempiras por cada mascarilla, una sobrevaloración de casi 5 veces al precio original, según lo comprobó el propio CNA. En el caso de los ventiladores mecánicos, se adjudicaron 2 compras de 150 ventiladores cada una a la empresa CIMEDIC. El valor total de ambas órdenes de compra es de 225.222.169 lempiras, una cifra que, según la Asociación para una Sociedad Más Justa, es 11 veces más alta que la suma de todos los contratos anteriores que CIMEDIC ha suscrito con el Estado de Honduras. En el caso de Dimex Médica, se le adjudicó una compra de 150 ventiladores a un valor de 101.791.120 lempiras, lo que equivale al valor conjunto de los 171 contratos anteriores que Dimex Médica ha firmado con instituciones públicas a lo largo de los últimos 8 años, según lo especifica la ASJ. Cabe mencionar que ninguna de las dos empresas había vendido ventiladores mecánicos anteriormente, ni tampoco actualmente los ofrece como productos en sus páginas de internet, según lo confirmó revistazo.com. Las alcaldías no se han quedado atrás y también han puesto su granito de arena en esta edificación llamada corrupción, según lo informa el mismo CNA, los que han identificado una serie de malas prácticas en negociaciones de alcaldías en compras por COVID-19. Recurrencia de pagos por anticipado sin soporte o justificación, pago de anticipos exorbitantes, muy por sobre el porcentaje aceptado por la normativa, a veces del 75 u 80%. Contrataciones basadas o sustentadas únicamente en órdenes de compra. Falta de sanción a las empresas que incumplen las obligaciones contractuales o pactadas. Fragilidad en las especificaciones técnicas de los bienes requeridos. Empresas que se dedican a la venta de frutas y verduras, a la construcción o al transporte de carga han sido contratadas por varias instituciones del Estado como proveedores de insumos necesarios para hacerle frente a una emergencia meramente sanitaria. También se ha contratado personal sin justificación y se han realizado más compras a proveedores sin soporte o con información incompleta, la cual es subida a portales de transparencia. A mí me parece que ya es demasiado tiempo para esperar en estos casos, porque bien se pueden fragmentar, de modo que un solo caso puede dividirse en varias investigaciones, algunas de ellas que son tan evidentes, tan manifiestas, tan patentes, que la evidencia resulta palmaria, solo es de ofrecerla al juez y con eso sería suficiente para que el juez condene, pero todavía no han hecho nada, todavía no explican qué es lo que acontece. El horizonte de Honduras en cualquier tema de corrupción es de impunidad. Si se le está dando impunidad a casos que ya dejó instalado la MAS o investigado, no digamos a los que vienen. Recuerde que caso Primera Dama ya ha sido echado para atrás. Recuerde que el caso Pandora ha sido prácticamente echado para atrás totalmente. Y la pregunta con Bográn es que tiene, creo, tanto hilo de poder y de red que probablemente eso lo haga salir bien librado y va a aparecer ante los juzgados como esa idea de que era un funcionario de buenas intenciones y de fe. Él tiene mucha fe como para entregar los 48 millones de dólares. Entonces, eso tiene cargos menores. Porque es diferente que usted cometa un error a que usted realmente participe criminalmente de un robo. Hay un grado de convicción de que no les va a pasar nada, que son capaces de cualquier cosa. Ya no les importa que nos enteremos nosotros, ya no les importa cuán burdos sean los procedimientos para
para agenciarse recursos para sus bolsillos personales. Ya no les importa el prestigio suyo, ya no les importa el prestigio de la familia. Y con ello, Franz, también va a ver usted que han perdido la vergüenza también funcionarios que no necesariamente se están aprovechando de la pandemia, pero que en defensa de aquellos que se están aprovechando salen a la primera línea de fuego a defender el gobierno. La emergencia sanitaria también ha servido para que sonados casos de corrupción por los que sus responsables estaban guardando prisión fueran suspendidos y se les otorgaran medidas sustitutivas a la cárcel, como el caso Pandora y el caso Caja Chica de la Dama. En el caso Pandora, por ejemplo, es un caso tan, ¿qué le diría yo? Tan manifiesto, el actuar del tribunal, que la UFERCO se vio obligada a presentar una denuncia en contra de los miembros del tribunal que tomaron la decisión. Es decir, que le colmó la paciencia al Ministerio Público, porque fue tan arbitraria la decisión que no hay duda de que no podía sino ser cuestionada por el Ministerio Público con la intensidad y la agresividad que lo hizo. Según el FOSDE, Honduras contrajo al menos 19.000 millones de dólares en endeudamiento en los últimos 6 meses. Franz Schubera, UTV.